Bueno, buenos días, bienvenidos a esta tercera semana de la clase de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de Comunicación. Vamos a continuar con el tema que está establecido de acuerdo a la planificación del sílabo. Tiene que ver con los gobiernos autónomos centralizados de nuestro país y cómo el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución del 2008, ha planteado la posibilidad de que exista un proceso de descentralización y desconcentración. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan también ir visualizando este tema que me parece que es muy importante que ustedes puedan entenderlo, puedan analizarlo y por supuesto puedan trasladarse al escenario en el cual están iniciando una carrera que seguramente les va a permitir conocer mucho de lo que el Estado, a través de justamente este proceso de organización política, administrativa y la transferencia de competencias que hacen a estos niveles de gobierno, les va a permitir obtener eh, muchos de estos conceptos, de esta información, sean trasladados al ámbito del cual ustedes están desarrollando su carrera, ¿no? Entonces, para tener una idea, supongamos, les pongo el ejemplo que ustedes son en este momento asambleístas constituyentes en el 2008 y pensamos al gobierno, al Estado ecuatoriano, en esta configuración de cómo podemos atender hacia las poblaciones, hacia las comunidades, hacia aquellos que vivimos en este país. Entonces, lo que se piensa es un sistema que diferencie el gobierno central con aquellos que existen en cada uno de los territorios. Y de acuerdo a la división política administrativa de nuestro país, ustedes conocen desde cuando estudiaban en la escuela, en el colegio, está configurado a partir de provincias, 24 provincias en nuestro país, cantones son 221 y por supuesto las parroquias son 1959 que configuran esta división política administrativa que tiene la denominación de gobiernos autónomos centralizados. Entonces, por un lado, las facultades se establecen a partir de un gobierno central que tiene la Rectoría Nacional de, por supuesto, algunas que son competencias exclusivas, que tienen proyectos de interés nacional, que se reservan y facultan, por ejemplo, el ámbito de la soberanía, que tiene una institución dedicada a garantizar la soberanía del territorio ecuatoriano a partir de un ejército. Se garantiza la posibilidad de tener una seguridad interna a través de una institución como la Policía Nacional. Se garantiza la Rectoría Nacional en ámbitos estratégicos, por ejemplo, la explotación de recursos naturales no renovables, el petróleo. Se garantiza y reserva la posibilidad de que las telecomunicaciones sean reguladas y controladas por ellos. Se regula y controla, por ejemplo, el ámbito de la electricidad, de las telecomunicaciones. Y en este proceso de planificación y gestión, entrega o traslada a los gobiernos autónomos centralizados una política manteniendo la rectoría territorial, tanto provincial como cantonal, en el ámbito de la regulación y el control complementario. Como es habitual en todas las clases, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún inconveniente, con mucho gusto intervienen sin necesidad de que ustedes puedan a poner la manito o algo por el estilo, sino inmediatamente encienden su micrófono, ¿no? En este concepto del artículo 116 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que nos dice cómo es la relación entre un nivel central y territorial para entrar a estudiar los gobiernos autónomos centralizados, que es el tema de esta clase, vamos a ver dos conceptos que son fundamentales para que ustedes entiendan el proceso que se implementó a partir del 2008, ¿no? El primero de ellos tiene relación con la desconcentración. Acá lo que se hace es, a ver, el Estado ecuatoriano tiene competencias que no son trasladadas a distintos niveles de gobierno, sino que me las reservo como Estado ecuatoriano para que la población en los distintos territorios, en las distintas provincias, puedan tener la posibilidad de ser atendidos bajo este nivel administrativo. Les pongo el ejemplo, el día de mañana ustedes tienen que presentar una cédula de identidad, se acercan a una de estas oficinas en cada una de las ciudades, de las provincias en donde viven,
y esto es posible bajo este nivel de desconcentración, es decir, no solamente la capital política administrativa de nuestro país, que es la ciudad de Quito, tiene la posibilidad de hacerlo, sino que este servicio que es prestado por el Estado ecuatoriano a los ciudadanos, que es el de tener una identificación, que es de tener bajo el registro de datos públicos la posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos una identificación, un número correspondiente a la provincia en la cual nosotros hemos nacido, con todos los datos y registros que constan en el registro civil, perdón la redundancia, de nuestros padres y por supuesto la situación que tenemos de carácter conyugal, la fecha de nacimiento y todo, permite bajo este nivel administrativo de planificación que el Estado traslade a cada una de las regiones, a cada uno de los circuitos de distritos, la posibilidad de que ustedes se acerquen a estas oficinas y obtengan este documento de identidad. Lo mismo ocurre con el ámbito de la salud. Existe bajo este nivel administrativo de planificación un ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, tiene en cada una de las zonas, circuitos y distritos, dependiendo del número de población de cada uno de ellos, hospitales, centros de atención de salud y obviamente una oficina en cada una de estas zonas y distritos que permita realizar los trámites administrativos que se requieran. Y así podemos trasladarnos a todos los ejes que tiene el Estado ecuatoriano hacia los niveles administrativos de planificación en las zonas, distritos y circuitos para entender cómo el Estado ecuatoriano se ha desconcentrado para permitir que habitantes de poblaciones como nosotros acá en la ciudad de Guaranda, de la provincia de Bolívar, podamos tener la posibilidad de acceder a los servicios que presta el Estado ecuatoriano dentro de esta configuración de planificación desconcentrada, ¿no? Entonces, la zona en este nivel, por ejemplo, se coordina estratégicamente todas las entidades que conforman el Estado ecuatoriano, todo lo que conforma el sector público, a través de un proceso de planificación, a través de un proceso en el cual se diseñan las políticas públicas, se diseñan las políticas de salud, de educación, territorialmente de obras públicas, de desarrollo económico y otras, para que podamos entender cómo esta configuración de unión de provincias crea la zona. Por ejemplo, la Universidad Estatal de Bolívar, a la cual ustedes pertenecen actualmente para el ámbito de la educación superior, está circunscrita en este nivel administrativo de planificación a una zona 5, que la conforman la provincia de Santa Elena, la provincia de Guayas, la provincia de Los Ríos, la provincia de Bolívar, para hacer esta gran zona administrativa planificada que permite tener este diseño de políticas públicas de la jurisdicción estratégicamente configurada con el resto de sectores públicos, ¿no? En cada una de estas zonas se ha configurado también distritos que son unidades básicas de microplanificación. Es decir, el distrito acá en la provincia de Bolívar de Guaranda, el distrito de San Miguel, el distrito de la zona subtropical, Las Naves y Caluma, permite prestar servicios públicos que aglutina cantones para permitir que este traslado del Estado, esta desconcentración del Estado hacia los territorios cantonales, sea entendido con esta posibilidad y atendido con esta posibilidad de un distrito. Y circuito es una unidad local. Circuito es donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al alcance de la ciudadanía. Entonces, un circuito, por ejemplo, acá en la ciudad de Guaranda para la prestación de salud está configurada en un circuito que probablemente queda en la zona centro de la ciudad, otra estará en la zona norte, en la parroquia de Huánuco Urbana, y otra en la parroquia Chávez, que es la zona sur. Entonces, para que ustedes entiendan, el Estado, al prestar servicios a la colectividad ecuatoriana, ha distribuido esta posibilidad en función de niveles coordinados estratégicamente en entidades del sector público trasladadas a los territorios a través de zonas. Estas zonas se subdividen en distritos y los circuitos ya son prácticamente estas infraestructuras que permiten a los ciudadanos tener este servicio público de calidad, ¿no? Entonces, el ámbito de la desconcentración, para que esté claro, es cómo el Estado ecuatoriano en los territorios configura
este escenario de prestación de servicios en cada uno de ellos bajo la figura de zona, distrito y circuito. Es el mismo Estado el que presta el servicio en estos territorios con esta división política administrativa y un régimen de planificación en cada una de las jurisdicciones. Ahora, para entrar a un tema ya muy importante de esta clase, que es la descentralización y entender qué significa un gobierno autónomo descentralizado, justamente tomamos este concepto de la descentralización para explicarlo bajo este marco normativo y de planificación establecido a partir de la Constitución del 2008. Entonces, este nuevo modelo de descentralización que se implementó pasa de un modelo antes en el Estado ecuatoriano, que era un modelo individual, es decir, cada uno de estos niveles de gobierno, provinciales, cantonales y parroquiales, bajo un requerimiento de solicitud a la carta, podía pedir al Estado ecuatoriano que le traslade una de las competencias, es decir, una de las acciones, actividades que realizaba hasta ese momento el Estado ecuatoriano para poder efectuarlo bajo estas características. Por ejemplo, en la Constitución del 98 se establecía este modelo en el cual Guayaquil solicitó al Estado ecuatoriano, bajo el modelo este de descentralización a la carta, que se le transfiera la competencia del tránsito. Entonces, la Municipalidad de Guayaquil creó una comisión, creó una institución que se dedicó a las tareas de planificación, a las tareas de control y a las tareas administrativas del tránsito en su jurisdicción cantonal bajo este régimen de a la carta. Por pedido de la municipalidad, el Estado le transfiere la competencia de estos 4 atributos del tránsito y el transporte, y así fue como varias ciudades también empezaron a solicitar este modelo de a la carta de solicitud de la transferencia de competencias, es decir, de tareas del Estado para que las realicen otros niveles de gobierno. Se deja de lado este modelo excluyente desde mi punto de vista, desde este modelo individualista, desde mi punto de vista, a la carta hacer un modelo que incluya a las 24 provincias, que incluya a los 221 municipios, a que sea obligatorio, a que sea progresivo. Es decir, que cada una de las provincias, cada uno de los cantones y parroquias vayan asumiendo estas competencias y que se pueda generar un sistema a nivel nacional de competencias estableciendo a las provincias competencias exclusivas, a los cantones competencias exclusivas y a las parroquias también para que no exista una sobreposición de tareas, o dicho de manera normal y formal, competencias, ¿no? Entonces, estas prácticas de clientes en la asignación de recursos a un modelo de equidad territorial se difuminan, porque la descentralización es trasladar tareas desde el gobierno central a que las realicen las provincias, es trasladar estas competencias exclusivas a los distintos niveles de gobierno con recursos, para que sean las provincias, a través de estos gobiernos autónomos centralizados, provinciales, las que realicen las tareas que fueron asignadas, a que sean las municipalidades, es decir, los gobiernos autónomos centralizados cantonales, los que realicen estas competencias exclusivas con recursos. Y las parroquias, por supuesto, en esta que es una configuración última de la distribución, de la descentralización de competencias hacia los territorios, es el eje más pequeño en función de articular el territorio a un proceso de planificación, de ordenamiento territorial y cómo podemos trabajar en consenso y articuladamente entre todos los actores. Entonces, de esta autonomía, de esta forma de distribuir los recursos en el Estado ecuatoriano y a cada una de estas instituciones, se garantiza, por supuesto, la potestad política de que seamos nosotros, los habitantes de una parroquia rural, quienes elijamos a nuestros representantes a este gobierno autónomo descentralizado parroquial y lo dirijan durante los 4 años que está establecido en la ley. Quienes vivimos en un cantón determinado, en el caso de Guaranda, en el caso de Ambato, La Tacunga, capitales de provincia o también otros cantones de las provincias en las cuales vivimos, también tenemos esa facultad política, esa potestad, esa facultad constitucional
de elegir a nuestras autoridades, alcalde y miembros del Consejo Municipal, para que realicen las acciones correspondientes a ese nivel de gobierno. Y en el ámbito provincial, por supuesto, tenemos esta potestad política de trasladar quienes vivimos en esa provincia nuestro voto para que se elija el prefecto o prefecta y, por supuesto, con su respectivo binomio, ¿no? Entonces, esta posibilidad de entender el Estado ecuatoriano, ustedes que son el día de mañana o van a ser comunicadores sociales, les va a permitir diferenciar entre desconcentración y descentralización. El primer término, ya lo hemos explicado, es cómo el Estado se garantiza y se reserva los servicios que son estratégicos para este Estado ecuatoriano, porque la desconcentración del Estado ecuatoriano no es la misma de Perú, no es la misma de Colombia, peor aún de Argentina, Brasil, Estados Unidos, u otros países que son federados, que tienen otra dinámica, pero aquellos que tenemos esta característica de república, por supuesto que tenemos esta facultad de reservarnos como Estado ecuatoriano estas responsabilidades, estas tareas frente a nuestros habitantes y a partir de ahí pensamos cómo trasladarle a las provincias, cómo trasladarle a los cantones, a las parroquias, nuestros servicios. Y aquellas competencias que deben ser administradas, que deben ser reguladas, que deben tener los recursos y el financiamiento correspondiente para poder atenderlas, tienen que ser trasladadas del Estado. Y aquí vamos a iniciar un proceso de análisis, por ejemplo, de cómo el Estado ecuatoriano ratifica en su artículo primero que somos un Estado constitucional de derechos, un Estado constitucional de justicia, un Estado social, es un Estado democrático, soberano, una serie de enunciados como independiente, comunitario, intercultural, plurinacional y laico. Y traslada en el segundo párrafo a que nos organizamos de características establecidas ya como una república, pero gobernado de manera descentralizada. Entonces, el Estado ecuatoriano, no estamos hablando del presidente, no estamos hablando de sus ministros, sino el Estado como esa configuración que se ha venido desarrollando y evolucionando a lo largo de los años, traslada estas responsabilidades a otros niveles de gobierno en los territorios para poder servir a la población en cada una de estas que para mí son ideas que fueron plasmadas en la Constitución del 2008 y que por supuesto hay que evaluarlas y plantearlas, ver la posibilidad cómo han servido no para la concreción de objetivos, ¿no? Entonces, en este ámbito de la descentralización, ya conceptualmente hablando, vemos que, de acuerdo al artículo 155 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es una transferencia obligatoria. No es que un prefecto de una provincia, no es que el alcalde de un cantón, no es que el presidente de un GAT parroquial dice no quiero que se me transfiera la competencia del tránsito. Un alcalde no es que le diga al Estado, mire, no quiero que me transfiera a mí la competencia de la gestión de residuos sólidos. No es que quiero que me transfiera la competencia de dotar de agua potable y alcantarizado a la población. No, es una transferencia obligatoria. Fue una transferencia progresiva porque algunas de las competencias, como le expliqué cuando nos entrábamos a analizar la descentralización a la carta, que era la dinámica y el funcionamiento que tenía el Estado ecuatoriano antes de la Constitución de 2008, esta fue progresiva, es decir, se hizo un análisis de las capacidades técnicas, operativas y financieras de cada una de las municipalidades para ver en qué momento podían asumir la transferencia del tránsito, por ejemplo. Y había una categorización en la cual se determinó de que existían algunos cantones que, por supuesto, no tenían recursos para asumir una nueva competencia, no podían ni siquiera cumplir con las que ya tenían, peor aún asumir una nueva, no tenían la capacidad operativa, no tenían el personal para hacerlo, y hoy vemos que en definitiva hay una complicación que deberían ustedes investigarlo como comunicadores, que cantón en los cuales ustedes viven tiene, por ejemplo, un centro de revisión vehicular que permita de manera técnica revisar si los vehículos están en óptimas condiciones para matricularlo, por ejemplo. Salió un reportaje hace poco
uno de los medios de comunicación eh, escritos en los cuales se decía que cantones aún de los 221 de municipios del país tenían ya estos centros de revisión técnica vehicular como un paso previo a su matriculación de los vehículos de transporte público y privado, y creo que no llegaban ni al 50%. Entonces, vean ustedes, pese que hasta el 2014 pocos tenían esta atribución, esta competencia descentralizada, hoy la mayoría ya la tiene, pero no pueden atender esta responsabilidad porque los recursos que se trasladan del gobierno central no ayudan a esta nueva posibilidad de atender justamente esta nueva competencia. Entonces, volviendo a la descentralización, ya como concepto, es una transferencia que es obligatoria, que es progresiva, que es definitiva, si usted no puede devolver una competencia que ha sido asumida y trasladada por la Constitución. Eh, y estos, evidentemente, en esta configuración, por eso les pongo el gráfico como un rompecabezas, es el trabajar conjuntamente entre el gobierno central, el GAD provincial, el GAD municipal o GAD cantonal, como ustedes lo prefieran, o un GAD parroquial rural. No hay gobiernos autónomos centralizados parroquiales urbanos porque se entiende que estas configuraciones están dentro del perímetro urbano y tranquilamente pueden ser atendidas por el GAD municipal. Pero las parroquias rurales sí, por su distancia, por su población y otras características, necesitan tener su propio nivel de gobierno. En ese sentido, estos elementos del nuevo modelo de descentralización hablan de una descentralización política, hablan de una descentralización administrativa, hablan de una descentralización fiscal y vemos cómo estos engranajes van funcionando, ¿no? Entonces tenemos competencias que tienen que articularse con los recursos de todo tipo, recursos operativos, recursos financieros, recursos humanos y las capacidades que tienen cada uno de estos gobiernos autónomos centralizados. ¿Capacidades en qué? De dar la posibilidad a la población de la provincia, del cantón y de la parroquia a que cuente con servicios públicos de calidad, a que tenga obras de infraestructura, a que tenga planes y políticas a través de ordenanzas provinciales, cantonales o resoluciones parroquiales, y a partir de ahí se puede entender de que la población esté bajo este paraguas de la descentralización, funcionando y engranándose unos con otros, ¿no? La descentralización política, perdón, significa que desde 1945, por ejemplo, se elige a los prefectos, que son las máximas autoridades provinciales, y a los alcaldes por votación desde 1945. Es un estado que está integrado por todos los niveles de gobierno y por eso está dado el gráfico de esta manera, que hay un gobierno central en el cual nosotros elegimos un presidente de la República, es quien evidentemente administra y gobierna todo el país. Hay un prefecto que es el administrador de esa provincia, hay un alcalde que tiene un gobierno municipal y una junta parroquial. Entonces, estos niveles de gobierno tienen facultades tanto legislativas, los consejos provinciales, consejos municipales, el consejo parroquial y el gobierno central también. Ustedes ya lo tocaron este tema, el Estado ecuatoriano tiene 5 funciones y entre ellas es la de la legislativa o el órgano legislativo que hoy está ausente y tenemos nosotros que asistir el 20 de agosto justamente para elegir al presidente hasta que culmine el periodo conjuntamente con los asambleístas, ¿no? Estos gobiernos autónomos centralizados tienen una autonomía política, tienen una autonomía administrativa, tienen una autonomía financiera para poder ejercer estas competencias que fueron trasladadas desde el gobierno central. Pueden, por supuesto, generar propias estrategias de desarrollo vinculadas a objetivos nacionales. Es decir, si es que un gobierno provincial cree que hay que introducir planes, políticas y acciones concretas para generar un desarrollo económico desde la provincia y esto contribuir al desarrollo económico del país, lo puede hacer, está facultado con la Constitución y la ley. El COTAD está como un archivo digital expuesto en el EBEA para que ustedes lo puedan descargar, para lo que puedan investigarlo si quieren, consultarlo y por supuesto eso se traslada también al resto de niveles de gobierno. Las municipalidades pueden generar acciones concretas que contribuyan, de hecho, es su obligación, a objetivos nacionales. Y por supuesto también existe
la parroquia, que es el nivel, digámoslo, territorialmente en población y recursos, por supuesto, más pequeño, más reducido, y que tiene la obligación de contribuir con acciones concretas para el resto de gobiernos autónomos centralizados, digámoslo, en niveles superiores, y todos estos insumos servirán para una planificación articulada. La descentralización administrativa significa que hay un sistema nacional de competencias. Entonces, esto está catalogado de manera que hay instituciones, hay planes, hay políticas, programas, actividades, con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada uno de los niveles de gobierno. Por supuesto, se respeta la autonomía. Por supuesto, la coordinación es fundamental. Por supuesto, debe existir complementariedad, es decir, que si es que hay un nivel de gobierno que necesita el apoyo o la suscripción de un convenio para trabajar conjuntamente, pueden complementarse, pueden ser subsidiarios. Si es que un gobierno parroquial necesita de recursos financieros de la municipalidad o de la prefectura, esto se lo puede hacer a través de un proceso de subsidio. Y por supuesto, lo que se plantea en este sistema de competencias es que debemos garantizar un país en el cual pueda funcionar en un parámetro de una administración que permita trasladar las competencias y que éstas sean eficientes, que atiendan a la colectividad y que puedan, por supuesto, funcionar bajo estas normas establecidas en un sistema en su conjunto. Acá, gráficamente, ustedes pueden visualizarlo de mejor manera. Hay unos principios que deben ser garantizados y vemos cómo quienes prestan los servicios trabajan mancomunadamente, ¿no? Entonces hay en este elemento de trabajar articuladamente, gráficamente podemos ver una función del Estado como la justicia, una función de coordinación como el Estado ecuatoriano prestando salud, educación, como la municipalidad prestando los servicios públicos necesarios de vialidad urbana o estos ámbitos de planificación urbana y equipamiento como parques. Está el cuerpo de bomberos brindando seguridad y atención como la Policía Nacional. Entonces, este ámbito de un sistema nacional de competencias debe establecer los distintos niveles de gobierno, cómo el Estado se guarda, se garantiza la provisión de algunos, cómo traslada bajo un régimen de descentralización otros de los distintos niveles de gobierno y cómo estos van asumiendo esta responsabilidad en función de el traslado de recursos y cómo van complementándose, cómo van coordinando, cómo van autónomamente realizando y, por supuesto, un tema fundamental que es el de la subsidiariedad. ¿Cómo podemos nosotros, desde municipalidades grandes, desde prefecturas que tienen un recurso que podría servir para subsidiar hacia otros niveles de gobierno? Los tipos de competencias que están establecidas en la Constitución y que son descentralizadas a los distintos niveles de gobierno, habla de 4 competencias. Competencias exclusivas son aquellas competencias que no lo puede hacer otro nivel de gobierno. El gobierno provincial es exclusivo para atender una determinada actividad y por eso se habla de que es titular de la competencia. Cuando se habla de competencias concurrentes, como su nombre lo indique, hay más de un nivel de gobierno y este nivel de gobierno es titular de la competencia. Hay competencias constitucionales, por supuesto, que la Constitución ya determina de antemano cuáles deben ser atendidas exclusiva, concurrentemente, adicionales o residuales por uno o varios niveles de gobierno. Y por supuesto, cuando toco esto de adicionales o residuales, significa que uno o varios niveles de gobierno en este proceso de descentralización, de traslado de tareas, pueden, mediante una ley, mediante pedido, mediante resolución, mediante una suscripción de un acuerdo de mancomunidad, firmarse un documento y decir, varios cantones de la provincia de Bolívar, conjuntamente con el gobierno provincial, suscribimos un acuerdo de creación de una mancomunidad que puede
enfocarse a trabajar, por ejemplo, la gestión de residuos sólidos. La gestión de residuos sólidos es una competencia del nivel de gobierno municipal y que necesita el apoyo de otros municipios, en el caso concreto, o también de la prefectura. Y por eso son competencias adicionales residuales que da la posibilidad, la Constitución y la ley, de que se pueda trabajar entre varios niveles de gobierno, ¿no? El ejercicio de las competencias a través de las facultades, eso está articulado al número 113 de la Constitución, y aquí, por supuesto, tiene la posibilidad de ser el rector, tiene la facultad de ser el planificador, tiene la facultad de ser quien regula, tiene la facultad de ser quien controla y quien lo gestiona. Es decir, todas las facultades atribuidas en el artículo 113 son asumidas por los distintos niveles de gobierno, y los gobiernos autónomos centralizados los toman en consideración. Entonces, vean ustedes cómo en esta clase de realidad nacional y diversidad cultural entendemos el Estado ecuatoriano, entendemos un proceso de desconcentración, cómo el Estado se garantiza el traslado de sus servicios a las poblaciones con esa determinación de zonas, distritos y circuitos, y atiende a la población él por su cuenta porque es responsabilidad. Y el otro proceso de descentralización es, en esta división política administrativa de nuestro país, traslada a estos distintos niveles de gobierno, provincial, cantonal y parroquial, las facultades establecidas en competencias, dándole la posibilidad de que sea quien él la regule, quien sea que la controla, la gestiona, la planifica, y es el órgano rector de esa competencia. Entonces, en el ejercicio de las facultades, tanto de rectoría, planificación, regulación, control y gestión, tenemos claramente cuáles son las acciones, ¿no? En la parte de la rectoría pueden emitir política pública, es decir, el Consejo Provincial, el Consejo Municipal y el GAT parroquial pueden emitir política pública a través de ordenanzas en estos distintos niveles de gobierno, ordenanzas provinciales, cantonales y resoluciones parroquiales. Por ejemplo, queremos nosotros establecer una ordenanza para que sea política pública en el Cantón Guaranda, porque necesitamos recuperar, proteger y conservar las fuentes de agua acá en el Cantón Guaranda. Entonces somos los rectores de la provisión del agua potable, y por eso emitimos una ordenanza de política pública que permita recuperar, proteger y conservar las fuentes de agua que son tan necesarias para nuestras ciudades. La planificación, establecemos procedimientos para logro de objetivos a largo plazo. Estamos construyendo un plan estratégico hasta el 2030, por ejemplo, en la provincia de Bolívar, y dentro de esta planificación hemos elaborado un plan provincial de riego. Es decir, acá en la provincia de Bolívar hay una zona muy rica subtropical y otra en la sierra, pero lamentablemente de la estadística que tenemos, solamente el 4 o 5% tiene riego para la agricultura, la gente que se dedica a esta actividad productiva. Entonces tenemos un plan provincial de riego para al menos al 2030 llegar al 10%. Entonces, esta rectoría, trasladar la competencia a la planificación, nos permite a nosotros establecer procedimientos para el logro de objetivos. La regulación, por supuesto, tenemos nosotros la facultad para normar el cumplimiento de la política. Entonces, por eso ustedes se encuentran que hay tarifas de uso del agua de riego, por eso ustedes pagan en cada una de las ciudades, bueno, ustedes no, sus padres, una tarifa, una tasa de recolección de agua potable, una tasa de recolección de basura o de gestión de residuos sólidos. Es decir, hay la posibilidad de regular por la prestación de este servicio normativa para que se pueda cumplir esta política. El control tiene que ver cómo nosotros velamos por el cumplimiento de la norma. Entonces controlamos y decimos, a ver, hay que reducir el número de vehículos particulares que circulan un determinado día, porque nosotros tenemos como municipalidad la posibilidad de controlar el flujo vehicular en la ciudad de Quito. Por eso ustedes ven que allá en Quito y en otras ciudades me parece que todavía no se han implementado normas de control que evitan, por el tráfico vehicular que existe, la circulación de acuerdo al número del último dígito de la placa de estos vehículos particulares que circulen sobre las vías públicas en esos días determinados. Entonces, vean,
el control también se ejerce por esta transferencia de la competencia. Y por supuesto la gestión es cómo nosotros vamos a prestar los servicios, cómo nosotros vamos a administrar, cómo nosotros vamos a operar, cómo vamos a mantener un sistema de riego. Si tenemos un mercado mayorista, cómo vamos a administrar, cómo vamos a operar, cómo vamos a mantener este mercado mayorista. Lo que están debatiendo actualmente el nuevo Consejo Municipal y su alcalde. ¿Cómo vamos a gestionar el metro si estaba en funcionamiento? Bueno, el metro como medio de transporte público, administrado, operado y mantenido por la municipalidad, también tiene que ejecutar para la prestación de este servicio un modelo de gestión. Y en eso están en debate, en eso están actualmente analizándolo y como parte de la competencia se lo tiene que resolver. Entonces, en este Sistema Nacional de Competencias, esta diapositiva ustedes la pueden encontrar en el entorno virtual. Igualmente, esta clase magistral síncrona encontrarán grabada y subida al entorno virtual como parte de esta modalidad híbrida. Y aquí podemos ver en este cuadro un Sistema Nacional de Competencias en donde los niveles de gobierno, por ejemplo, el central tiene competencias de este nivel, tiene competencias de regímenes especiales y bajo estas características vamos entendiendo qué es lo que hace cada uno de estos niveles. Por ejemplo, el gobierno central se garantiza la defensa y el orden público. ¿Qué es defensa? La soberanía. Tiene una institución como el Ejército Ecuatoriano que ante cualquier amenaza del territorio nacional debe actuar. El orden público es garantizada por la Policía Nacional. Las relaciones internacionales, por supuesto, la política económica sí, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal, las comunicaciones, las telecomunicaciones, los puertos y aeropuertos son sectores estratégicos que se garantiza y se reserva el gobierno central para sí. Los gobiernos regionales fue esta configuración que se planteó en el 2008, lamentablemente no se pudo ampliar ni implementar por varias cuestiones que podemos analizarlo con ustedes en un debate como comunicadores sociales que son o van a ser, cuáles fueron las implicaciones políticas de que no se pudo plasmar y dar la posibilidad de que arranque este gobierno regional era justamente por la presión de actores políticos provinciales que veían en detrimento que cada uno de sus territorios iba a perder espacio dentro de este Sistema Nacional de Competencias. Entonces, al gobierno regional, sin embargo, está establecido una vialidad regional. Por ejemplo, Bolívar está en la zona 5 o en la región 5, conjuntamente con Los Ríos, conjuntamente con Guayas y Santa Elena. Se debía elegir un gobernador regional que tenga estas atribuciones, estas competencias, que es el de construir la vialidad regional, generar fomento productivo, generar investigación e innovación del conocimiento. Lo que sí está implementado es el gobierno provincial. Y como vieron, desde 1945 se elige un prefecto, pero hoy tenemos claro el sistema nacional de competencias. Acá el gobierno provincial debe construir todo lo que significa vial, el ámbito vial provincial. Todas las vías provinciales tiene que construirlo el gobierno provincial. Tiene que manejar, administrar, gestionar, controlar y, por supuesto, generar política pública para manejar las cuencas y microcuencas hídricas. Todo lo que signifique sistemas de riego, todo lo que signifique gestión ambiental y el fomento productivo. Entonces, el fomento productivo ustedes pueden desagregarlo y el desarrollo económico pueden desagregarlo como hotelería, turismo, todo lo que podría generar un desarrollo provincial o productivo a partir de justamente la economía de estas regiones, ¿no? de estas provincias, perdón. Los gobiernos municipales, desde mi punto de vista, son este nivel de gobierno que está mucho más cercano a la población, que tiene un número importante, la mayor cantidad de actividades, de tareas que realizar. Todos los servicios básicos, ¿no? Entonces acá tenemos en los servicios básicos agua potable, alcantarizado, tenemos infraestructura pública, viabilidad urbana, el parque que van ustedes a darse una vuelta, tienen la competencia del tránsito y transporte, el uso y ocupación del suelo. Si quieren construir ustedes el día de mañana una casa, tienen que ir a la municipalidad con el plano correspondiente para que sea autorizado en función del uso que se le da al suelo. En teoría no se debería construir una fábrica al lado de una urbanización que está dedicada a vivienda,
no se puede destruir el patrimonio arquitectónico y cultural, quien debe garantizar su mantenimiento y sostenibilidad es el gobierno municipal. Entonces acá, tanto los consejos provinciales y municipales como máximas autoridades, con los prefectos y alcaldes, tienen que garantizar que todo esto se realice, ¿no? Y el gobierno parroquial rural, que es esta expresión mínima de esta descentralización política administrativa, tiene la posibilidad de generar infraestructura pública y equipamiento. Entonces son estos compañeros de las parroquias rurales que hacen los esfuerzos necesarios e imposibles para que tengan una infraestructura pública, por ejemplo, deportiva, construir una cancha para que puedan jugar los niños, los jóvenes y todos los habitantes de esa parroquia, un vóley, un fútbol, infraestructura pública y equipamiento, por ejemplo, las vías, promover organización ciudadana, sí, porque ellos tienen esta posibilidad de estar muy cercanos a las comunidades rurales, están muy cercanos a las necesidades de la gente y hacen gestión con los otros niveles de gobierno. Entonces van y golpean con sus planes de desarrollo, ordenamiento territorial rural y le dicen, mire, esto hemos planteado para los próximos 4 años, señor alcalde, estos son los planes y programas de ordenamiento territorial parroquial que queremos que el gobierno provincial ejecute. Entonces, es un gobierno parroquial rural que ayuda en esto de la planificación, en esto de la organización y participación ciudadana, que traslade estos planes y políticas hacia otros niveles de gobierno. Los mecanismos de autonomía territorial, para terminar con esto del gobierno autónomo descentralizado, hemos tocado la parte de descentralización y veamos qué es lo que significa la autonomía. Entonces, la autonomía lo que significa es, para las regiones autónomas que no se configuraron al final, es la integración de 2 o más provincias. Ya les he dicho, la región 5, Bolívar, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, tiene un estatuto de autonomía, no se plasmó en realidad y debía haber asumido competencias y recursos. Existen tanto gobiernos autónomos centralizados municipales como distritos metropolitanos autónomos. Este es un régimen especial de nivel cantonal. Quito es un distrito metropolitano, tiene su propio estatuto de autonomía y asume competencias tanto de nivel regional y provincial por el factor de población. Tienen al menos el 7% de la población nacional. Las circunscripciones territoriales, tanto de pueblos y nacionalidades indígenas, tanto de pueblos y nacionalidades afroecuatorianas y montubias, tienen un régimen especial y se pueden acoger estos hacia atribuciones de gobierno provincial, hacia atribuciones municipales y parroquiales rurales para que adopten formas de gobierno correspondientes a estos pueblos y nacionalidades. Entonces, esta autonomía está facultada para que se lo puedan realizar bajo estas excepciones de regiones autónomas, distritos metropolitanos autónomos y también circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, ¿no? Acá están todos los articulados que ustedes quieran. Si queremos hablar del gobierno central y hablar de la desconcentración, esto lo podemos encontrar en la Constitución, en el artículo 261. Está en el gobierno regional, artículo 262, el gobierno provincial 263 y el gobierno municipal el artículo 264. El gobierno parroquial se lo toca en el artículo 267. Entonces acá se establece en el costado izquierdo que ustedes pueden ver de la presentación cada uno de los sectores que abarca la competencia constitucional de este nivel de gobierno. Como lo habíamos dicho, el gobierno central se garantiza la defensa nacional, la protección interna y el orden público, la economía y finanzas, las relaciones internacionales y todo esto es privativo. Luego, por supuesto, están los recursos hídricos naturales y ambiente que se lo traslada al gobierno provincial y, por supuesto, también en el proceso de descentralización a los gobiernos provinciales, municipales y otros. Este cuadro es muy importante porque ustedes, a partir de esta clase síncrona magistral, tienen un proceso de actividad autónoma, tienen que generar un cuadro de doble y quinta entrada que consta con su rúbrica correspondiente para que podamos trasladarnos a entender, a plasmar y explicar cómo desde nuestra visión se ha configurado el Estado ecuatoriano en estos gobiernos autónomos centralizados y cómo cada uno de ellos
ha ido asumiendo estas competencias a manera de un marco jurídico, a manera de un proceso de descentralización, a manera de un modelo de autonomía. Entonces, este cuadro es muy importante que lo tengan en consideración. No lo leo porque en realidad ustedes podrían consultarlo en el momento en el cual ustedes quieran hacerlo. Entonces, el procedimiento en el caso de que se quiera requerir transferencias de competencias nuevas, es todo un proceso en el cual hay que entregar informes habilitantes del ministerio que fuese el rector. Si una municipalidad quiere asumir la competencia de la educación primaria, secundaria, tiene que generar informes del estado de ejecución, de recursos existentes, de capacidad operativa, cómo van a costear esta nueva competencia que van a asumir de la prestación de la educación, por ejemplo, y tiene que existir por parte del Consejo Nacional de Competencias una resolución motivada indicando que la Municipalidad de Guaranda, por el ejemplo, tiene esa facultad favorable porque ha existido un informe de capacidad operativa, financiera, técnica y puede ser el administrador de un colegio o una escuela, ¿no? Y la descentralización fiscal, muy importante también que la conozcan, bajo este modelo autonómico de descentralización, ningún gobierno autónomo descentralizado, excepto, claro, los más grandes, Quito y Guayaquil, podría prestar todos los servicios o todas las competencias trasladadas si no es con recursos financieros. ¿Cómo funcionan? Por transferencias. Hay un modelo que se lo llama modelo de equidad territorial, que está en el CONTAD. Ahí establece de que se tiene que transferir todos los ingresos del Estado ecuatoriano en un 21% como ingresos permanentes y 10 ingresos no permanentes a todos los gobiernos autónomos centralizados. Se tiene que transferir por la explotación de recursos no renovables en un porcentaje a todos los gobiernos autónomos centralizados. Como también se puede financiar realizar las actividades que están en la Constitución y la ley por parte de una municipalidad, de una prefectura, es por ingresos propios, de características tributarias. Entonces, aquí están los impuestos. Todos los años ustedes o sus padres pagan el impuesto predial urbano o rural de su vivienda, de su terreno. Se paga una tasa, por ejemplo, por la recolección de basura. La municipalidad recoge la basura de nuestros domicilios y le traslada a un centro de aprovechamiento de residuos sólidos, un relleno sanitario, y se paga una tasa correspondiente por aquello, etcétera, ¿no? Y también hay ingresos no tributarios por otras características que pueden, bajo la ley, realizar estos gobiernos autónomos centralizados. No está por demás que también puedan tener una fuente adicional de ingresos a través de ahorro o financiamiento. Hay bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, como acá mismo el Banco del Estado, que algún proyecto que se tenga que realizar en Guaranda o en cualquier ciudad o en cualquier provincia y no tengan los recursos, da la factibilidad el proyecto y puede financiar a estos proyectos del Banco del Estado. Entonces, bajo este esquema territorial, ahí está la asignación de los recursos. Si decíamos que el 21% de ingresos permanentes más del 10% de los no permanentes es un monto total a transferir del Estado ecuatoriano, estos son distribuidos al 27% de los gastos provinciales, 67% de los gastos municipales y 6% de los gastos parroquiales. Como entenderán, en esta distribución, por las competencias que tienen las municipalidades, se llevan en mayor porcentaje que los provinciales y rurales. Y los rurales, con ese 6%, poco o nada se puede hacer, pagarán el salario de los vocales, del presidente de estos GATS parroquiales, pagarán al personal administrativo y poco menos, porque evidentemente las actividades que tienen, las competencias que tienen, son mínimas, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos concluido con esta explicación de varios temas del gobierno autónomo descentralizado en nuestro país, hemos explicado cómo el proceso de desconcentración del Estado ecuatoriano traslada a cada uno de los territorios bajo ese modelo de una región, de una zona, de un distrito y un circuito. Nos trasladamos a un gobierno autónomo centralizado en el concepto de descentralización, es decir, cómo nosotros en el Estado trasladamos aquello que no es estratégico para nosotros
hacia la provincia, hacia el cantón y hacia las parroquias. Si nosotros fuésemos, y les planteo la pregunta para después de unos 15 minutos concluiría la clase y esta posibilidad síncrona de estar con ustedes como comunicadores y siempre iniciar el debate. Somos los padres de la patria, acá estamos 26 participantes de la Constitución del 2008 y les pregunto, ¿qué observaciones harían a este modelo de descentralización frente a la posibilidad de 15 años de estar en funcionamiento? Desde la perspectiva de ciudadanos, desde la perspectiva de autoridades, desde la perspectiva de comunicadores, desde la que ustedes se quieran poner. Analicémosla, cómo se ha podido en estos 15 años configurar este proceso de descentralización, eficiente o no. Vivimos en varias provincias, Marcelo vive en una provincia, Sandy vive en otra provincia, Melissa en otra provincia, Edwin, Juan Carlos y todos. ¿Cómo evalúan ustedes este proceso de descentralización desde el Estado hacia cada uno de los territorios? ¿Qué problemática la ven? Se abre el debate y estamos en un medio de comunicación radial y ustedes son parte de este debate, son parte de este foro y les doy la posibilidad de que podamos justamente analizar el proceso de descentralización y cómo gobiernos autónomos centralizados son eficientes u otros probablemente no lo son en algunos ámbitos que probablemente no se hizo previamente un análisis de su capacidad técnica, operativa y financiera. Empecemos con quien quiera, para no ser yo quien diga usted. Si es que no se anima nadie, entonces ahí sí ya me tocará a mí. Dele, Luis, por favor. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, muchísimas gracias por la participación, licenciado. Bueno, acotando a lo que estamos hablando, ¿no? De lo que es la transformación del Estado dentro de lo que nos corresponde como ciudadanos. Bueno, hemos visto, yo de mi parte, vería dentro de lo que es el régimen de acumulación de modo de regulación social, lo que estábamos hablando del régimen en la sociedad del conocimiento. Tener mayor capacidad para las oportunidades, como obviamente ya hemos estado analizando esa situación y estoy en la misma forma de pensar dentro de la productividad, la igualdad también de inclusión como ciudadanos que nosotros tenemos, de la misma manera el mayor análisis que debemos de realizar, ¿no? Dentro de nuestras funciones para quienes estamos dentro de lo que es un GAT parroquial, digamos como en la prefectura, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la regulación social hablamos dentro de lo que es la constitución de los derechos del Estado, también que nosotros como ciudadanos democráticos para el buen vivir de cada uno, tendríamos que analizar y planificar todas las actividades que uno se vaya a realizar. ¿Cómo sería dentro de esto, no? Con el presupuesto que cada quien tenemos. Dentro de lo que son los gobiernos parroquiales, obviamente es un porcentaje sumamente bajo para poder realizar actividades dentro de ello. Como usted lo manifestó, simplemente alcanzaría para lo que es gastos de pagos a las personas quienes trabajan dentro de lo que es en el GAT parroquial, en este caso, diferentes instituciones dentro de lo que están planificando en esto. Bueno, ¿no? Eh, eso les decía que tendríamos que más o menos nosotros analizar, tener un presupuesto, un plan de trabajo para poder nosotros realizar todas las actividades. Claro que sí, con una reunión, en este caso, que gobierno provincial, eh, prefectura y, y demás autoridades dentro de lo que compete a esto, ¿no, licenciado? La pregunta era, estimado Luis, después de 15 años, evaluemos el proceso de descentralización. No importa si es un gobierno autónomo descentralizado provincial, no importa si es un gobierno autónomo centralizado municipal o parroquial. Enfocémonos en el proceso de descentralización. El proceso de descentralización antes del 2008 era un proceso de descentralización a la carta. Y les ponía el ejemplo de Guayaquil. El Estado tiene un sinnúmero de actividades reservadas estratégicamente para sí.
Pero del 98 al 2008 existía la posibilidad de que un gobierno municipal pueda requerirle al Estado y decirle, mire, creo que yo trabajaré más eficientemente en la planificación, en la regulación, en el control del tránsito y el transporte en la ciudad de Guayaquil. Hace la solicitud de la Municipalidad de Guayaquil, le transfiere el Estado ecuatoriano esa competencia a la carta a la Municipalidad de Guayaquil y desde ahí hasta el momento son ellos quienes tienen esta atribución de controlar el tránsito y el transporte dentro del territorio cantonal de Guayaquil, tienen la posibilidad de planificar el tránsito y el transporte en la ciudad de Guayaquil y tienen la posibilidad de regular el tránsito y transporte en Guayaquil. ¿Qué pasaba con el resto de municipalidades? Guaranda, por ejemplo, tiene la capacidad operativa, técnica y financiera una municipalidad que nosotros no somos contadores auditores, pero sí conocemos cómo se estructura una proforma presupuestaria. Son ingresos y gastos. Si los ingresos, dentro de esos ingresos, no existen transferencias del Estado ecuatoriano para realizar las actividades que me transfirió, lamentablemente de los ingresos propios que tengo, por cobro de tasas de recolección de basura, por impuesto predial y otros, no me alcanzaría ni siquiera a cubrir los gastos administrativos, los sueldos del alcalde, los concejales y quienes recogen la basura, quienes trabajan en agua potable, etc. Es así. La pregunta hacia ustedes es, ¿cuánto de este proceso de descentralización de quienes elaboraron la Constitución del 2008 realmente ha funcionado o preferirían ustedes que estos gobiernos autónomos centralizados continúen manejando o implementándose en nuestro país un sistema a la carta? Esa es la pregunta. Yo el día de mañana vienen a Guaranda y digo, yo les invito, almuerzo para todos. Las capacidades de alimentación de los 24 que estamos acá no son las mismas. Luis, por ejemplo, tiene mucho apetito y quisiera 2 sopas de 2 segundos y mucho jugo porque tiene sed. Perdón el ejemplo, pero es así. Probablemente el mismo almuerzo que he servido en general para todos, a Erika no le apetece comer mucho, está a dieta, etcétera, y tomará un poquito de sopa y algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Luis? ¿Y hacia dónde quiero ir con ustedes? Que en nuestro país se ha configurado, ustedes son comunicadores y yo quiero generar debate con ustedes porque ustedes van a estar en una radio, ustedes van a estar en una televisión, ustedes van a estar en un periódico escribiendo estos temas y van a plantear el tema de que cómo el modelo de la descentralización en nuestro país ha afectado la calidad de vida de los habitantes de Guaranda, de la calidad de vida de Guayaquil, la calidad de vida de Luis que vive en Cotopaxi, etcétera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pedir a la carta un filet miñón, un asado, una parrillada con una java de cervezas que le den un almuerzo. No sé esta analogía que les hago, pero es así, o sea, es decir, no se ha hecho un análisis previo de cada uno de los territorios indicando ¿cuáles son? En primer lugar, las capacidades de cada uno de estos municipios, de las parroquias de las provincias. Más allá de las capacidades operativas, técnicas y financieras, analizar la problemática de cada uno de estos territorios, Luis. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar o en el cantón que usted quiera, los problemas estructurales subsisten. El 30% de la población de esta provincia no tiene agua potable. El 70% de esta población no tiene alcantarillado. Y si vamos y utilicen, voy a ver si les genero un trabajo de estas características, comparativamente con Quito, comparativamente con Ambato y otras ciudades, ahí sí tienen, se llaman radares, son indicadores porcentuales de cuánto de la población de esos territorios que son regidos por estos gobiernos autónomos centralizados han provisto los servicios públicos que por ley les corresponden. Y van a ver las asimetrías.
Y van a ver que si Guaranda, digo, que solo el 30 tiene agua potable, vámonos a otras ciudades o a otros cantones de la Amazonía. Vámonos a otras ciudades o a otros cantones de probablemente la costa. Puede ser menor o puede ser mayor, pero existen asimetrías entonces del Estado. Antes de transferirles a los gobiernos autónomos centralizados, tenía que nivelar la cancha. Al menos decir, todos los cantones en el país, antes de transferirles obligatoriamente por constitución, estas actividades, estas tareas, igualémosles a todos. Recursos para construir proyectos de agua potable en todas las cabeceras cantonales, provinciales del país. Y ahí arrancamos todos, porque si no, las asimetrías, las desigualdades siguen incrementándose. Luis decía, vean, un pobre gas parroquial con el recurso que le transfieren no alcanza ni para pagar el sueldo del presidente, no alcanza ni para pagar el sueldo de los vocales. Y claro, hay prefectos listos, hay alcaldes listos que dicen en la fecha de parroquialización de Salinas, acá una parroquia muy cercana que le deben haber escuchado porque hay unos chocolates espectaculares, los quesos y todo. Y van y dicen, he entregado maquinaria, gallineta, volqueta, tractor y todo. Le aplauden, se van, chao. Y después va al siguiente día el presidente o los vocales le dicen, oiga, señor alcalde, señor prefecto, muchas gracias, qué lindo nos ha dado para la parroquia de Salinas. Pongo el ejemplo, no es así, pero podemos trasladarnos a ese escenario político de nuestro país. Y ahora, ¿cómo opero la maquinaria? ¿De dónde saco y platita acá para el diésel? ¿O no? Entonces, ustedes, comunicadores sociales, estos temas tienen que tocarlos. Y de fondo, es por eso que les doy los conceptos previos al tema que toca. Yo no hice el sílabo, yo no hice la guía, ustedes revisen la guía, fue hecha por los profesores de comunicación, que seguramente los verán durante toda su carrera. Yo estoy contribuyendo acá en Realidad Nacional y Diversidad Cultural, pero me enfoco a la carrera en la cual están ustedes ahora. Y por eso les doy conceptos que les permiten el día de mañana debatir este tema con quien sea. Y si quieren hablar de desconcentración, perfecto. ¿Es desconcentrado el Estado ecuatoriano y es eficiente en todos los territorios? No. La descentralización funciona como un modelo en el cual el Estado les traslada a los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales. Para que estos sean, bajo este modelo, quienes atiendan a la población, no. ¿Por qué? Porque no todos arrancaron igual. Porque los recursos que tiene Guayaquil y Quito, si no les transfiere nada el Estado, a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque tienen aeropuerto, tienen ingresos propios porque tienen aeropuerto, porque pueden construir un metro, porque pueden pensar en construir un nuevo aeropuerto, porque pueden construir la obra que ellos quieran porque tienen recursos. En cantones chiquitos, vaya y cobre usted impuesto predial, urbano, rural, a las personas de esos cantones. No le sirve tampoco ni para el papel que usted está imprimiendo esos valores o esas tasas, etc. Entonces es un problema estructural, Luis, y ese es el ejemplo que yo quería ponerles a ustedes de cómo un modelo de descentralización, la desconcentración dejémosla a un lado porque el tema que toca hoy es el gobierno autónomo descentralizado. Saben qué es un gobierno autónomo descentralizado, saben cuál es el proceso de descentralización, ya entendieron que es autonomía, como la Constitución definió, esta división política administrativa y cómo se trasladan a través de un régimen de competencias. Pero vamos al debate, guaguas, y feliz día, dicho sea de paso, hoy es el Día del Niño, así que ustedes todavía son guaguas, así que un fuerte abrazo. Cuando vengan acá a Guaranda les invito a un chocolate o algo, pero... A tomar. Perdón, no escuché. Claro, un dulce, licenciado, un dulce, como Bueno, lindo, Erika, lo que usted quiera. Un chocolate acá en Salinas, nos vamos a comer chocolates, son espectaculares. Entonces, ustedes comunicadores, más allá de la clase que estoy generando en Realidad Nacional, genero debate, digo, a ver, ¿funciona el modelo de descentralización? ¿Funciona el modelo de desconcentración? ¿Realmente están en capacidad nuestros gobiernos autónomos centralizados? Porque quienes aguantan son el alcalde. El alcalde no hay agua, este alcalde de gana le dio el voto. Basura por todos lados en cada una de nuestras ciudades, más aún en la costa o en la Amazonía, no recogen la basura un par de días, catástrofe de sanitaria en la ciudad.
Acá en la sierra puede aguantar la basurita porque tiene características orgánicas en su mayor porcentaje, pero obviamente en estas ciudades donde hace más calor se descompone mucho más rápido. Voy caminando con mi novia, se cae, se enoja conmigo y ya no tengo novia porque el alcalde no ha arreglado la vereda por donde estamos caminando y me culpa a mí que porque no le he agarrado bien de la mano, ya se tuerce el tobillo, entonces mi culpa es y me quedo sin novia. El alcalde aguanta todo, la autoridad aguanta todo, pero no entendemos que en realidad hay provincias, hay ciudades, hay cantones, hay parroquias que el recurso financiero, operativo, técnico, herramientas, maquinaria, no les alcanza, vamos, no alcanza. Licenciado, es como, por ejemplo, los barrios hacen una petición al alcalde para que puedan pavimentar el piso. Entonces, ellos que dicen que no hay presupuesto. Entonces, en ese caso, ¿a quién se le podría dirigir o cómo se haría? Es que son pelotas, pues, Erika, las autoridades. Y digo son pelotas, perdón el término, pero son lentos porque tienen una herramienta en las manos. ¿Qué herramienta tiene una autoridad, cualquiera sea esta de elección popular? Es la ciudadanía. Sabe qué hace un buen alcalde, un buen prefecto, un buen presidente del GAT parroquial. No viene desde su punto de vista, pues con su plan de gobierno durante los 4 años a decir que le va a construir a Guaranda un aeropuerto en el Arenal, que le va a construir teleférico, que le va a construir metro. No, previamente tiene un diagnóstico de la situación del cantón, de la provincia, lo que dice Erika. Previamente ya tengo un diagnóstico de la institución, si es que financieramente tiene recursos, si es que el talento humano que tengo me va a ayudar a solucionar el problema del agua potable, de alcantarillado, me va a ayudar al problema de la basura. Y luego voy al modelo de gestión. ¿Cómo construyo el modelo de gestión, Erika? Lo construyo participativamente, organizo a los barrios, organizo a las parroquias y llamo a una asamblea y les digo, vean, esto es lo que yo tengo de presupuesto anualmente. Esto es lo que yo tengo de talento humano y esto es lo que yo tengo de herramientas. Ahora, estas son las obras que quisiéramos que se construyan prioritariamente los próximos 4 años. Decidamos entre todos qué es lo que de todos estos problemas que tenemos lo hacemos. ¿O no es así? Es participación ciudadana. Lamentablemente utilizamos este ámbito político, el que soy autoridad, para el clientelismo. Y el día que nos posesionamos estamos pensando, ¿qué me da más votos? Si es que hago una obra de agua potable o de alcantarillado, eso no da votos porque no se ve, ¿no es cierto, Erika? Pero construyo un parque, construyo una plaza, construyo una cancha, eso sí da votos porque se ve, porque los Bambas van a jugar, etcétera. Pero obras fundamentales no se construyen porque no dan votos. Entonces, un relleno sanitario, yo soy ambientalista, por ejemplo, y si es que iniciamos un proceso de recolección en la fuente de la basura, les digo, en cada uno de sus domicilios, voy yo propiamente como alcalde, digo, vean, aquí clasifiquen las botellitas, que son los inorgánicos, y acá pongan toda la basura orgánica, las cascaritas y todo. Recogemos diferenciadamente y el residuo orgánico sirve para procesar abono y lo que sea. Y lo otro se vende y es reciclable, ¿no es cierto? Y construimos un relleno sanitario que no contamine ríos, vengan a Guaranda, todos los ríos que antes nos servían para bañarnos, para ir a pasar con la familia, son asquerosos. Construimos una planta de tratamiento de aguas residuales para que antes de que vaya al río, todos los residuos de las casas de Guaranda, etcétera, sean tratados y limpiados para que el río permanezca vivo, ¿o no es así? Entonces, vean, los problemas hay que tratarlos con prioridades y con la gente. Entonces, hay un modelo, como dice Erika, que no funciona. ¿Por qué? Porque ofrecemos todo en campaña y después nos damos cuenta que no alcanza la plata. Entonces, seamos conscientes y ganemos el voto, ganemos la elección, diciendo realmente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, en este modelo de descentralización, para no entrar en política y irles dejando guaguas, porque si no, después no puedo subir el video por el tamaño que tiene, ya estoy 1 hora y 14 filmándolos. Escriban, ahí tienen una tarea que quiero que planteen todos estos temas de la descentralización, de los gobiernos autónomos centralizados y cómo entienden de cada uno de sus territorios este modelo.
y háganlo desde la función de la comunicación, porque ustedes tienen que trasladar estos trabajos al escenario de la comunicación. ¿Cuál es la realidad de un gobierno autónomo centralizado? Lo que dijo Erika, hay estructuralmente 1000 problemas. Y platita acá, tendremos financiamiento para todo eso. Entonces, de aquí podemos plantearnos en 50 años llegar a cumplir todas las metas, objetivos que nos hemos planteado, pero siendo serios, gastando la plata en lo que realmente necesitamos. Así que, guaguas, si alguien quiere participar, dejemos los 5 minutos más para tener 1 hora y 20, porque es el umbral. Si no, dejo de grabar, les agradezco un montón y les leo en las tareas que tienen que presentar. Yo quisiera que sea más extensa esta clase porque me encanta estar con ustedes, siempre están atentos, participando, pero son solamente 2 horas a la semana y aparte tengo una restricción con la clase síncrona grabada para poderla subir y escucharnos y vernos en algún momento. ¿Alguien más quiere participar? Luis, por favor, dele. Bueno, entonces, licenciado, realizando lo que usted dijo, ¿no? Terminó tu tiempo, Luis. Dentro, dentro de 15 años, ¿cómo sería dentro de lo que son las competencias de cada cantón, ¿no? Entonces yo creo que sí van a ir mejorando, licenciado, porque sí ha habido algunas estrategias, por lo menos quieren hacer cada alcalde que está aquí, más o menos estaríamos hablando de unos eh, 4 alcaldes más, 3 alcaldes más que puedan pasar por acá, en cada diferente provincia, ¿no? Pero como usted lo manifestó también, esto ya depende también de cómo haya una estructura en cada competencia. Yo hablo un poquito de mi provincia. La mala costumbre que los alcaldes tienen o los prefectos es cuando ya van a culminar su periodo, ahí empiezan a trabajar como que tuviesen mucho dinero. Ya, y antes no lo tenían, no había una planificación. Es que Sí, no no había pagan una ellos, le dejan endeudado al que viene. Correcto, por eso le decía, ahí empiezan a trabajar como que hubiese mucho dinero. Entonces las cosas no son así. Hay que tener una planificación ya y coordinar y trabajar con todas las personas que estén dentro de las presidiendo diferentes organismos, ¿no? Dentro de lo que son las municipalidades, para Plantéele poder eso en el realizar. trabajo, estimado Luis, la necesidad de planificación para que los gobiernos autónomos descentralizados, en función de la descentralización, puedan tener la posibilidad de cumplir con las competencias trasladadas constitucionalmente. A ver, guaguas, en una evaluación de la tercera semana, este tipo de clases síncronas, ¿están de acuerdo que se siga manejando así? Es decir, la clase magistral, presento yo la presentación, generamos debate, participación, o quisieran buscar otro mecanismo, otra metodología a disposición de ustedes. Así bien? vamos a estar bien. Así Sí, está por mi bien. parte está bien, licenciado. Bueno, en la próxima clase pongo una votación y si no gana la democracia, buscamos otra metodología, pero a disposición de ustedes. Mil disculpas, tengo que cerrar la clase por efectos de el peso específico que tiene que tener este video. Cualquier consulta, por favor, me la hacen llegar a través del WhatsApp, del correo electrónico, de lo que ustedes crean que puede ser un mecanismo idóneo para consultarme alguna cuestión. Marcelo, Antonella, Joffre, Raven, Erika, Melissa, Joseph, quienes están encendida la cámara, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Todo bien? Dice, sobre el deber que nos queda para el domingo. ¿No quiere hasta el domingo? ¿Lo ampliamos o qué? Bienvenido sea, licenciado, si lo alargan. ¿Hasta el domingo quiere? No, o sea, el deber está Hasta el martes. domingo. Hasta el lunes. A ver, guaguas, déjenme ver. Hay un deber para el domingo. Hasta el Ese que martes. me explique. A ver, esperen un ratito, hagamos lo siguiente. Bueno, muchas gracias, no se desconecten, cierro, dejo de grabar y permanecemos conectados para ver este tema, ¿de acuerdo? Ya. Listo. A ver, guaguas, esperen.